Buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos ¿Cómo días. están? Buenos días. Bueno, entonces continuando con las presentaciones, vamos a hacerla o vamos a iniciar la presentación del último grupo que nos queda pendiente. ¿Ya llegaron todos? ¿Ya llegaron o no llegaron? Bueno, si no han llegado, comenzamos clase entonces con la parte de el estudio financiero. ¿No hay nadie del grupo? ¿Quiénes son? Hernán, Paula y Karen. Hernán Carreño, Karen, ¿y quién más? Y Paula Reyes. Paula Reyes, sí. Pero Paula no la veo. Ya la vi, ya la vi. Bueno, entonces por favor comiencen y quedamos al pendiente. Bueno, inicien por favor. Paula, porfa, comparte pantalla. Paula, Sí, señor, da un momento. ¿listo? Comenzamos entonces. Ahí en la copita, Paula. Para ampliar la... Listo. Listo. Hernán, ¿está ahí? Buenos días para todos. Entonces, pues continuando con el trabajo realizado, nosotros habíamos quedado hasta el DOFA, sigue pues la misión.
que sería ser una empresa que cumpla con las necesidades sociales y empresariales para el entretenimiento de nuestros compradores a nivel de las más altas tecnologías en videojuegos. Nosotros nos basamos en esta misión, pues teniendo en cuenta la industria 4.0 y pues las nuevas oportunidades que vienen para Colombia en cuanto a esa industria. Entonces, por eso estamos enfocando pues este pedazo que es a nuestros compradores a nivel de las más altas tecnologías en videojuegos que contribuyan a la evolución de la humanidad. Ahí tenemos lo de realidad virtual, lo de automatización, inteligencia artificial. Entonces, por eso nuestra misión se fue enfocada un poquito más hacia la industria 4.0, pero teniendo en cuenta que es un videojuego. La visión es ser una empresa de reconocido prestigio nacional e internacional, con autonomía administrativa, con excelencia en ventas de videojuegos consumibles, realización de consolas y soportes. Esto pues ya lo tenemos como una meta, estamos hablando en el grupo, y si pues el videojuego se da para poder ampliar nuestra gama de oferta, entonces ya nosotros mismos empezaríamos a hacer nuestras propias consolas. En estos momentos pues no tenemos la capacidad, entonces nos estaríamos guiando con las consolas como las Nintendo, Xbox o Play, ya donde se brinde un producto de excelente calidad y en donde el mejoramiento continuo en todas las áreas sean de agrado a nuestros consumidores, de eficiente gestión competitiva, con alianzas estratégicas en el ámbito nacional e internacional. Cuando hablamos con alianzas estratégicas es porque también aquí en el grupo, en el de creación de empresas, hay un grupo que está también metido con el ámbito de programación, de también implementar videojuegos. Entonces, pues la idea es esa, así como tenerlos en cuenta ellos, también a nivel nacional, todas las empresas, no solo buscar el apoyo de empresas internacionales, sino también tener en cuenta las nacionales. Comprometida con el servicio al cliente, la formación integral de su recurso humano y tecnológico, y ser un ejemplo para la sociedad a la que se refiere en buen servicio. Esa es nuestra misión y nuestra visión. Siguiente. El objetivo general de nuestra idea pues, es desarrollar herramientas que permitan la fácil creación de un videojuego que está basado pues, en un videojuego de combate tipo shooter, donde tendrá la opción de modo campaña, modo interconexión y modo historia. En este último es donde podremos mostrar cómo se realizó la operación militar, que es el valor agregado de nuestro producto. Ese es nuestro objetivo general. Los objetivos específicos, aquí cuando yo hablo de utilizando DirectX 9 o DirectX 9, es un desarrollador de librerías que faciliten el uso de esta tecnología en Delphi y de esta forma de programar de una forma más rápida y sencilla. Yo saqué este DirectX 9 y la tecnología en Delphi fue de la cotización que yo saqué con la empresa de marketing y publicidad. Ellos fueron los que me ayudaron con este objetivo, porque ellos pues nos estarían capacitando para nosotros darle después mantenimiento a la misma página, a la misma plataforma del videojuego. Las librerías que se crearán son Joystick, Screen, Sound, Sprite y Score. Crear tanto el arte de los personajes como el de los escenarios usando software y exportándolo al juego. Cuando hablamos de crear tanto arte en los personajes, pues es hacerlo ya más realistas, poder hacer los paisajes más realistas, aprovechando pues la realidad virtual y las actualizaciones que vienen en software, para que no sea tanto la programación, sino ya se empiece a ver un poquito más realista el videojuego. Y crear un tutorial acerca de la librería para que los programadores que la ocupen tengan una referencia para poder programar con ella sin ninguna complicación. Nosotros poder dejar como una ayuda para que los que vienen detrás
puedan tomarla como punto de referencia o punto de inicio. Seguimos. El producto y sus características, aplicaciones y usos. La forma de abordar el tema. El videojuego se usa con el fin de entretener a las personas que consuman el producto y asimismo ir mostrando una hazaña y una operación de orgullo colombiano, logrando con esto volver a recuperar el afecto de la población civil. Y el modo de uso del juego podrá ser en plataformas virtuales como las tiendas virtuales para computadores y celulares o por medio de consolas de juegos donde será necesaria la interconexión para que puedan habilitar el modo campaña o el modo equipos. El videojuego le permite al usuario la sensación de controlar y de ser autor del destino propio, de divertirse y de salir de la monotonía. La realidad y observaciones que sacamos de atrás, eso. Las realidades y observaciones que sacamos es que pues se necesita un personal con conocimiento de programación para el videojuego, para que no presente fallas de conexión y el servicio al cliente online. Esta es una realidad porque nosotros en estos momentos no sabemos nada de programación y pues como ya les venía diciendo, el videojuego se va a manejar en plataformas virtuales, entonces ahí se necesita una persona o se necesita gente que esté totalmente capacitada para estar alimentando ese código para que hayan actualizaciones y no se creen errores, ¿ya? La forma de presentación o la forma de abordar el tema pues debe ser presentada en un empaque llamativo y una demostración de lo que se encontrará en el juego. Ahí estábamos pensando, era pues el empaque tiene que ser totalmente llamativo porque pues el producto entra directamente por los ojos y la demostración es como en Estados Unidos se hacen campañas de videojuegos, se hace Comic Con donde van y se muestran los videojuegos, se muestran de qué se trata y también ahí se busca también que inviertan. Aquí en Colombia se lleva haciendo la Comic Con no hace mucho, hace como unos 5 años empezó a hacerse, entonces por eso era aprovechar también esos campos para poder hacer la demostración y buscar también pues el apoyo que se requiere, la inversión. La realidad pues que no está disponible a la fecha debido a la pandemia, pues la Comic Con se cerró y nosotros en estos momentos no tenemos los recursos para poder hacer el videojuego por nuestros propios medios. Las características especiales, pues no tienen requisito de edad, el precio es asequible. Cuando decimos que el precio es asequible o asequible, es porque como ya mostramos en la encuesta, normalmente en Colombia el precio de venta de un videojuego entrando que está nuevo es en 425.000. Nosotros lo vamos a dejar en 320.000 para consola y en 54.000 para plataforma virtual. Esto hace en promedio que el videojuego quede en 188.000 pesos, la creación de dicho videojuego. Entonces es asequible. El lugar de almacenamiento pues será óptimo por su empaque, que cumplirá a cabalidad con todas las restricciones de ley. No nos vamos a acceder, para eso está la asesoría jurídica. Volvemos, la realidad y lo que pudimos observar no está disponible a la fecha, por lo mismo no tenemos en estos momentos los recursos necesarios para poder elaborar el videojuego. Los subproductos que vamos a sacar pues son los accesorios de consumo como publicidad, afiche, camisas, gorras. Dentro del videojuego habrán otras modalidades y en estas modalidades está el modo historia, el modo interconexión, el modo equipo y pues en el modo equipo estamos pensando también pues en los famosos paquetes especiales que uno adquiere por cierta cantidad de plata, entonces eso también es una entrada de un subproducto. Productos relacionados, existen las empresas de creación de videojuegos y pues ya existen los videojuegos de combate. Siguiente.
clasificación económica pues, del producto. Aquí, como les había hablado, la industria en juegos ha facturado 120 millones de dólares. No sé, está mal escrito ahí. 1.210 millones de dólares en 2019, lo que se supone un 3% más que la cifra del año anterior. La época de pandemia, la industria de videojuegos fue la que más ingresos recibió y se mantuvo constante a pesar de que el mundo está pasando por una crisis. Estos datos son sacados totalmente de la revista Dinero. Entonces no son datos que me estoy inventando, sino que ya lo habíamos investigado hasta la fecha. La forma de distribución pues serán dos formas: en tiendas virtuales donde se podrá descargar el videojuego, y la otra será pues en la presentación física del CD, que será usada en las consolas de videojuegos, donde podrán comprar el juego en tiendas autorizadas de tecnología y o videojuegos como Catronics, Éxito, las grandes tiendas de electrónica aquí en Colombia. La forma pues, de abordar el tema, el entorno del producto, tenemos pues los controles directos del gobierno y pues los impuestos, porque eso también lo dejamos claro, que al sacar el producto y al meternos en la Cámara de Comercio, ya la empresa queda registrada y toca pagar unos impuestos y toca pues meternos en los controles del gobierno, no hacer nada que no esté bajo la ley. ¿Ya? La cantidad de ofrecer, pues el videojuego no tiene una cantidad exacta, porque como se va a manejar en dos formas, tanto virtual como física, entonces estábamos viendo o estábamos observando que se descarga más en tiendas virtuales que en tiendas físicas, por cuestión de la crisis de la pandemia. Entonces por eso no pudimos hacer una cantidad exacta. Podemos ver en esta gráfica cómo se han manejado los precios de los videojuegos desde su creación, que fue en 1987, hasta el año 2000. Antes un videojuego costaba hasta 130 euros. Estamos hablando casi de, el euro está a 3.000 pesos. 100 serían que 300, casi 400.000 pesos, redondeado. Ahorita se está manejando en 70 euros. Son 210.000 pesos. Entonces se ha visto cómo se han bajado los precios de los videojuegos a nivel mundial para que se pueda mantener. Aquí es lo que yo les explicaba en las características. En Colombia el videojuego oscilan entre 150.000 a 425.000 pesos. 425.000 pesos cuando están recién salidos al mercado, y 150.000 cuando ya pasó el tiempo, ya le entró la madurez al videojuego, entonces se mantienen, no se bajan de ese precio por más de que sean videojuegos viejos o antiguos. Entonces por eso nosotros lo estaríamos ofreciendo en 320.000 en precio de inauguración. Por eso sería muy asequible y sería muy llamativo. El precio no sería muy alto en comparación a como sale normalmente en Colombia. El siguiente. Ya mi compañera les va a hablar sobre el análisis de mercado. El análisis de mercado. La oferta es que ofreceríamos el videojuego en 320.000 la unidad. La demanda es que en Colombia los videojuegos nuevos cuestan entre 425.000. Eso quiere decir que pues nosotros lo sacaríamos al mercado en 320.000. Los precios, la venta mensual es de 1.725 unidades, que sería lo ideal.
La venta semanal sería 432 unidades, la venta diaria 58 unidades. La comercialización se va a hacer de dos formas, en virtual y en CD. Que sí, de dos formas. Y ya mi compañera les explica más a fondo lo del cuadro. Bueno. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, la estoy escuchando bien. Aquí como podemos observar, la inversión es de 551.800.000. En este cuadro se explica, pues en el caso de que si queremos una ganancia de 25%, del 50%, del 75% o del 100% de la inversión. Si queremos ganarle un 25%, que en este caso en pesos serían 137.950.000, tendríamos que vender mensual 2.156 juegos, semanal 539 y diario 72. Si queremos ganarle ya un 75%, en pesos le estaríamos ganando 413.850.000 y para esto tendríamos que vender mensuales 3.018 juegos, semanales 755 y diarios 100 juegos. Si queremos ya ganarle el 100%, que en este caso serían 551.800.000, tendríamos que vender mensual 3.450 juegos, semanales 863 y diarios 115. Paula. Esto es un gráfico de lo que les acabo de decir anteriormente. En esto pues está la ganancia en porcentajes y la cantidad de juegos que debemos vender, ya sea mensual, semanal o diario. En esta está la ganancia en porcentajes y en pesos. Bueno, la localización de nuestra empresa va a ser pues en Colombia, en la localidad de Chapinero. Se tiene pensado en Chapinero Central, pues ahí es donde están las mayorías de las empresas y es lo ideal. Nuestro plano de la empresa está distribuido por, bueno, la entrada, el área de ventas, después el área de programación, la animación, en la generación de ideas y también sala de juntas. El área común, mercadeo, gerencia, recursos humanos y estructuración de proyectos. Pues mi compañera Karen ya les vuelve a compartir pantalla, a compartir las diapositivas. ¿Sí, Karen? Sí, dale, dale. Ya ahí están viendo. Ya, ahora sí, ya está la presentación. Bueno, aquí podemos observar la inversión que pues está el presupuesto. Tenemos empleados en trabajo en oficina
que están los diseñadores, el gerente, el empleado de servicio general, atención al cliente online, asesoría jurídica, el publicista, recepcionistas, programadores, y en todo esto hay un total de 64.800.000. En lo que es mantenimiento de accesorios y oficinas, está el arriendo, servicios de agua, servicios de luz, computadores, escritorios, sillas, sala de espera, sala de juntas, servicio, internet, teléfono. Esto nos lleva a un total de 75.100.000. Y en otro está el cual es empleados trabajo desde casa, en el que están eh, los porcentajes del sueldo de diseñadores 7 personas, en el cual el primer pago son el 50%, el segundo pago 25%, tercer pago 25%, y programadores, el cual nos lleva a un total de 411.900.000. Sumando todo esto, nos lleva a una inversión, como ya les había dicho anteriormente, de 551.800.000. Este es el organigrama como va a quedar la empresa. Tenemos empezando los inversionistas. Debajo sería el gerente, pero de los inversionistas saldría la auditoría interna, que es la que nos controlaría de que la inversión que se está haciendo se esté manejando, o los dineros que nos están dando se esté manejando para el proyecto como tal. Por eso se maneja la auditoría interna por encima de la gerencia. Al lado del gerente tenemos la asesoría legal, que es la que nos va a decir a nosotros cómo manejar la empresa para no salirnos de la ley, para tener todo bajo control, las reglas, las normas, leyes, papeles, sin excedernos ni que nos haga falta. Están tres áreas claras que va a manejar esta empresa, que es el área de marketing, área de producción y el área de ventas. El área de ventas está y el mantenimiento de plataforma, o sea, la famosa fanpage. A un estudiante porque estoy mandando la nota. Todo lo que estoy haciendo acá, valiendo aquí. Vea, póngale cuidado ahorita. De lo que acabo de hacer. Hágale. ¿Sí me está escuchando, profe? Bueno, voy a continuar de Sí, todas sí, sí, formas. sí. Ahí estaba escuchando, sino que estaba mirando aquí. Un momento, espérese un segundo. Estaba mirando dónde está la... Un momentico. Ya. Que los inversionistas son los socios, ¿no? Sí, señor, exactamente. Ya. Es que no había captado bien. Auditoría, marketing, producción, ventas. Dice, muy bien. Sí, perfecto, muy bien. Sí, señor. Entonces, en el área de marketing tenemos pues la promoción del videojuego, que son pues las 4 P's: plaza, producción, publicidad y precio. Eso estaría directo en el área de marketing. En el área de producción tenemos lo que es el mantenimiento al videojuego, ya son las actualizaciones claras del videojuego, la producción de videojuego para consolas, eso estaría en el área de producción. Netamente esa área se va a encargar de eso, porque en el área de ventas tenemos lo que es el servicio al cliente y el mantenimiento de la plataforma, pero la fanpage que se va a manejar del videojuego, para que haya un contacto directo entre los compradores o los usuarios con la empresa. Nosotros sacamos esta copia del manual de funciones. Entonces nosotros hicimos lo primero: identificación del puesto, denominación del puesto y categoría laboral. Tenemos a gerente y gerente. El departamento, gerencia. Titulares, un solo gerente. Jornada en la que trabaja, mañana y tarde. Segundo punto, la finalidad. Tenemos lo primero: capacitación de clientes y elaboración de presupuestos. Segundo, ajustar presupuestos de las obras de los trabajos asignados en cada área. La dirección del área de producción, directamente arraigada al gerente, y asimismo la gestión de los recursos humanos y materiales aplicados en el proyecto.
el área de eficiencia y resultados. Entonces vimos que pues, los clientes fueron captados o fueron atraídos al videojuego, el presupuesto ajustado a una margen comercial eficaz. Entonces ahí pusimos de que él había bajado pues, los presupuestos y había mantenido la margen comercial como se necesitaba. Pusimos la gestión de recursos de material humano del área de producción. Ahí pusimos pues que había sabido manejar bien tanto el material humano como el material pues que se requiere para la elaboración del producto. Y pues y que hizo un buen control de presupuestos porque manejó la margen comercial con los ajustes que se necesitaron. Bueno, nuestro flujograma es de cómo sería el proceso del juego. Entonces, primero el diseño del juego, el proceso de diseñar el contenido, los antecedentes y las reglas del juego. Después seguiría el diseño técnico, ya formadas con las bases que irá, la implementación de el software y las pruebas. Ya siguen las pruebas alfa, que es donde se analizan los desarrolladores y los programadores de estudiar si hay algún error o defectos del juego. Y sigue las pruebas beta, donde se pueden encontrar ya, o sea, ya los errores los errores mínimos donde se pueden corregir para ya el lanzamiento, las pruebas finales y ya para el lanzamiento, que serían virtual o en CDs. Bueno, acá podemos ver el inventario. Lo que vemos a la parte izquierda son pues las referencias de cada equipo o repuesto. Tenemos la pantalla en la cual tenemos 4 unidades en una descripción de 24 pulgadas y 144 Hz. La CPU, que también tendríamos 4, una CPU Intel i7 16 de RAM, NVIDIA 2080, 2080. El portátil que tendríamos 3 serían Linux de 16 pulgadas. El mouse que sería 4, pues estos son mouse y teclados para trabajo que serían de Lenovo. Piezas en la cual tendríamos 1000, lo que abarca tornillos, chazos, cintas y entre otros. La unidad óptica tendríamos 7 de DVD Samsung 3.0. Procesadores tendríamos 6 Intel. Memoria RAM 5 de entre 8 GB a 32 de DDR4. Tarjeta gráfica tendríamos 10, también 2080. El cable RJ45, que tendríamos 5 de 5 a 15 metros. El tester RJ45, que serían 5, sería Cisco. La caja de herramientas serían 6, en la cual abarca pinzas, destornilladores, ponchadoras, también RJ45, entre otros. Ventiladores, que serían 6, de marca No Seat Blocker. Sillas, que serían 2 de oficina, y escritorio igualmente 2 de oficina. Gracias. Profe, si se pudo dar de cuenta, Sí, perdón un segundo, es que tenía ahí una inquietud. Antes de que usted me comente, ¿ustedes tienen los costos, los valores unitarios de todos estos equipos? Sí, claro. sí los tenemos, pero pues no los tengo ahorita en la No, 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 presentación. no, 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 no hay problema. Es porque más adelante cuando entremos a ver el estudio financiero, entonces vamos a necesitar, ya se van a dar cuenta. Pero muy bien, Ok. hasta ahí muy bien. Sí, Siga, por señor, sí, favor. sí los tenemos.
Entonces, como le decía, el inventario que nosotros hicimos aquí, no se manejó un stock de videojuegos en sí que se necesitaba, porque en el flujograma anterior pudimos evidenciar que nosotros no vamos a manejar esa materia prima de tener el CD y nosotros vamos a manejar estos Tiene interferencia. procesadores, vamos a manejar Roma. Porfa, tiene interferencia. Por favor, mire el audio, porfa. Sí, ya lo miré, Hernán. ¿No hay una compañera que pueda continuar? Lo que él quiso decir es que nosotros no tenemos un stock, digamos, de cuántos CDs y todo eso, porque pues como pudimos ver en el flujograma, nuestros juegos van a salir más de modo virtual. Entonces por eso no los pusimos acá en el inventario. Ah, O sea, perfecto. Sí, es claro, sí. Sigue, Paula. y ya eso es todo, profesor. Ya, ya Pues, terminaron esta presentación. Bueno. O sea, solamente lo que les contaba, claro, obviamente no lo tienen ahí, pero se requiere que tengan todos los costos para poder hacer el estudio financiero. Entonces, voy a colocar ahorita la presentación del estudio financiero y antes ya les envié sus notas hasta el parcial para que al finalizar la clase se las envíe el monitor, pues para que por favor se las haga llegar a ustedes. Bueno, y así antes de entrar a la última corte ya tengan claro cómo van el desarrollo de su materia. Un segundo mientras hago la presentación. Coloco la presentación. No, las notas van para todos los de creación de empresas. Ahí está todo el listado. Bueno, entonces, por favor me la haga llegar. Al finalizar la clase me cuentan si ya les llegó o buscamos una manera de que a todos les llegue. ¿Sí están observando, por favor? ¿Están observando la pantalla? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto, gracias. Vamos a iniciar entonces el estudio financiero
el cual contempla varias situaciones. Vamos a mirar la relación de inventarios e inversiones, que es lo que acaban de hacer ustedes, los costos de producción, los costos de administración, los costos de ventas y los costos financieros. Cada uno, cada uno de estos costos tiene una justificación, y es que al finalizar, para hacer la evaluación del proyecto, no tanto la evaluación, sino mirar la viabilidad del proyecto, entonces vamos a utilizar todos estos valores para disminuirlos de los ingresos, y allí vamos a obtener el flujo de caja. Entonces, los ingresos ya sabemos perfectamente, cada uno de ustedes los ha mostrado. Aquí les hago simplemente un ejemplo, que los ingresos son todas las ganancias que se suman al total del presupuesto de una entidad, de una empresa, sea pública o sea privada, sea individual o sea por grupos. En términos generales, los ingresos son los elementos monetarios como no monetarios, porque pueden ser bienes que se acumulan y que generan como consecuencia un ciclo de consumo-ganancia. Entonces aquí en este caso, que estamos haciendo el caso de los ingresos de ventas de comida. Entonces vamos a, digamos, suponer que se van a vender 100 platos de comida, que el valor unitario por plato es de 100, que al día se va a vender 1.500.000, que al mes se van a vender 36 millones de pesos y que al año se van a vender 432 millones de pesos. En ese mismo orden de ideas, pues ustedes van a hacer más o menos algo similar con su producto. Entonces, ¿cuántos, de acuerdo con la oferta? Recuerda que vimos la oferta, vamos a utilizar el primer valor de los estudios que hemos realizado. Entonces, en la oferta, ya ustedes saben a cuántas personas van a ofrecer su producto. 10, 20, 50, 5, los que ustedes quieran, y cuál es el valor unitario, que ya lo determinamos cuando hicimos el valor promedio, y ese valor es el que va a pasar acá. Eso nos va a dar al día cuánto van a vender ustedes, o si lo van a hacer por mes, lo pueden hacer directamente, y al final lo que se requiere es determinar cuánto se va o cuánto va a ingresar por año. En la relación de inventarios e inversiones, entonces aquí les contaba al último grupo, lo mismo que los pasados, que tienen que cuantificar cuánto van a invertir en la empresa, ¿cierto? En este caso son 40 millones en muebles, maquinaria 190, vehículos 30, perdón, proveedores 88, caja 50, obligaciones financieras 100, bancos, se supone que aquí van a tener un valor guardado, 120 millones, cuentas por pagar 60, capital 100, y la utilidad sería de 82.560.000, que viene de otros momentos. Vamos a mirar el primer costo, que son los costos de producción. Los costos de producción o costos de operación son los gastos que involucra sostener un proyecto, un equipo o la empresa funcionando. Pueden provenir de diferentes áreas: la compra de insumos, la materia prima, el pago del consumo de algún servicio público, el salario de los trabajadores o el mantenimiento de los equipos. Ojo, estos gastos son directamente relacionados con el producto. Sí, entonces, si en el caso de ustedes van a comprar cables, van a comprar plásticos, van a comprar, o sea, cualquier materia prima, cualquier insumo que se requiera para producir o prestar un servicio, iría en costos de producción. Igual los servicios públicos. Si estos servicios públicos afectan directamente a una fábrica, a una bodega, donde el costo de producción está afectado por estos gastos, iría allí. Ya los vamos a ver más adelante. Y hay unos gastos indirectos, ¿cierto?, que son necesarios para la producción del producto. Por ejemplo,
si el lugar donde ustedes van a producirlo, a fabricarlo o a prestar el servicio no es propio, entonces eso irían ahí los gastos de arrendamiento, los gastos de mantenimiento de equipos, todo, repito, que esté relacionado con el producto. Todo esto debe ir allí en costos de producción. Entonces, como estamos hablando de un restaurante, estos son ejemplos, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que afecta a un restaurante, por ejemplo? Las carnes, las verduras, la fruta, los condimentos, los cocineros, los auxiliares, los meseros, los servicios públicos y el mantenimiento que decían acá. Todo esto tiene que ver solamente con la prestación del servicio o el costo. ¿En qué cantidad de número? ¿Cierto? ¿Cuánto vale cada uno? ¿Cuánto al mes? ¿Y cuánto al año? Ustedes van a hacer lo mismo, pero con la relación de los elementos, de los insumos, de la materia prima que ustedes requieren, necesitan para producir su bien o para prestar su servicio. Acá en este caso el total de lo que se va a gastar en costos es de 213 millones. Luego vienen los gastos de administración. ¿Cuáles son los gastos de administración? Todas aquellas erogaciones que son necesarias para poner en funcionamiento la empresa. Entonces aquí estamos hablando de la empresa, ya salimos de los costos que se requieren para producir o prestar un servicio. Ahora vamos a mirar qué se requiere para que la empresa funcione. Entonces aquí va el recurso humano, aquí igualmente vienen los servicios públicos, pero para las oficinas, los gastos de transporte, los gastos de caja, mensajería, papelería, útiles de oficina, aseo, eh, un digitalizador si es que lo requieren, o alguna persona que trabaje en el computador. O sea, todo lo que tenga relación con la administración. Normalmente son dos tipos de gastos, los de personal y los generales. Los de personal se relacionan directamente con el salario que le vayan a aplicar a los cargos que ustedes ya me relacionaron allá. 5, 8, 10, los que ustedes requieran, me hacen una relación y finalmente lo traen acá. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos el gerente, los coordinadores, los auxiliares, la papelería, el agua, la luz, el teléfono, la correspondencia y el transporte. Entonces, para tener un gerente, van a tener 2 coordinadores, van a tener 4 auxiliares, van a hacer un gasto de papelería, eh, digamos que al año va a tener un valor X, van a pagar servicios de agua, que son 180.000 mensuales, al año son 2 millones, lo mismo la luz, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los gastos de administración que ustedes deben relacionar en su estudio financiero. Ahora vamos a pasar a otros costos. Son los costos de ventas. Los costos de ventas tienen relación directamente con la colocación del producto o servicio en manos de los consumidores. O sea, cuando ustedes ya tengan su producto listo, cuando ustedes ya tengan su servicio, digamos, en condiciones de ser prestado, hay una serie de actividades que se relacionan directamente con las ventas o con la distribución. Normalmente uno tiene un lugar, así sea un cuartico o una bodega, o no una bodega porque es para la fábrica, o un local en el cual ustedes van a depositar, a guardar, a mantener o a ofrecer los servicios o el producto. Si ustedes, en el caso de algunos que estoy viendo, la mayoría son productos que se hacen a través de un servicio, ¿cierto? Como son las cuestiones de tecnología, igual ustedes tienen que pagar a alguna persona que vaya y ofrezca el producto, o sea, la publicidad tiene que ver con un lugar donde ustedes reciban todas sus llamadas, lleven sus
facturas, su contabilidad, sus pedidos, o sea, todo lo que se relacione, repito, con la venta del producto. Entonces, en la contabilidad hay que desagregar todos estos costos, no se pueden hacer un solo o no se pueden sumar como si fuera una lista de mercado todos los costos y dejarlos en un solo rubro o en una sola cuenta. Entonces, si por ejemplo, ustedes dentro de su empresa van a prestar o van a tener los tres momentos: la producción del bien, la venta del bien y las personas que van a trabajar, tienen que dividir esos gastos en las tres áreas. Les decía, voy a colocar un ejemplo: si van a pagar el agua y les llega por 1.000.000 de pesos el recibo, ustedes tienen que dividirlo de acuerdo, digamos, lo más fácil es por el área, ¿cierto? Entonces, digamos que ustedes tienen un local donde son 100 metros para desarrollar su negocio. Entonces, el 50% es para la bodega, el 30% es para las oficinas y el 20% es para las ventas. Entonces, como son 100 metros, 50 serían para la bodega, 30 para las oficinas y 20 para las ventas, y les llegó el recibo por 1.000.000 de pesos, vamos a hacer ejemplos. Entonces, como es 1.000.000 de pesos, 500.000 irían ¿para dónde irían 500.000? ¿Para qué área? Díganme, por favor. ¿Para qué área irían de 500.000 pesos del agua? ¿Me están escuchando o estoy hablando solo? Sí, ¿no hay ninguno allá? ¿Para qué A qué, ver, profe, que lo escuché? ¿sí están atentos o no están atentos? Porque hablo y parece que no hubiera nadie allá al otro lado. ¿Dónde están todos? Que no los veo, ni los escucho. ¿Están o no están? A ver, cuéntenme. Sí, profe. Pero no los escucho, porque están en silencio todos. Bueno, voy a llamar a uno de ustedes. A ver, eh, Alejandra Suesca. Sí, profe. Alejandra, por qué no contestan? Me ponen nervioso porque ellos se fueron por ahí, quién sabe para dónde. Alejandra, del ejemplo que acabo de colocar, ¿cuánto le corresponde a cada una de las áreas? ¿Puede poner otra la diapositiva, porfa? Ay, no, pues la diapositiva no le voy a decir nada porque es un ejemplo que estoy colocando. Sin Entonces, ¿me embargo, podría repetir, por favor? ¿y por qué razón? Cuénteme. ¿Qué pasó? Ustedes como que a veces no le ponen atención y por eso es que a veces tenemos como inconvenientes. Porque desde la primera vez yo los llamo, nunca están y hago las preguntas y siempre tengo que repetirles porque no están. Entonces, a ver, ahí está la diapositiva. La diapositiva no le voy a decir nada con relación a lo que yo estoy preguntando porque les hice un ejemplo numérico. ¿Me escuchó o no me escuchó? Es que casi no le escuché, profe. Pero ¿por qué no me dicen? ¿Se da cuenta que a veces por eso es que yo me molesto? Uno no sabe si le están poniendo atención, si no le están poniendo atención, y, y ahí vienen las situaciones. A ver, ¿quién de ustedes escuchó lo que yo estaba hablando?
¿Ninguno? Brian, 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 ¿no está? Grave. Felipe, Profe, qué pena, es que no escuché bien. Es que sí podría repetir el ejemplo que puso, el ejemplo eh, numérico. ¿pero qué pasó? ¿Por qué ninguno lo escuchó? Felipe, Héctor, Sí, es que no sé, digamos, a mí ayer me sacó 2 veces de la reunión y ahorita sacó mi compañero, que si le da ingreso, profe, mi compañero Axel. mm, porque de verdad, o sea, esta es una parte muy fundamental para ustedes porque es lo que van a presentar el viernes. Entonces a veces lo que incomoda es que yo hago un alto, les pregunto y inicialmente nadie responde y cuando responden pues ni siquiera sabe qué es lo que estoy hablando ni qué ejemplo coloqué. Entonces repito, eso molesta porque de ninguna manera eh, puedo entender qué está pasando. ¿Sí? Bueno, entonces lo que les comentaba era que en el caso de los costos, ¿saben entonces? O sea, si no me escucharon nada, ¿en cuántos tipos de costos se divide el estudio financiero? ¿En cuántos tipos de costos se divide el estudio financiero? ¿O tampoco En dos, escucharon? profe. ¿En No, qué? es en dos, ¿no? No, No es en costos de producción y costos de venta. y costos administrativos Y financieros. Ay, y financieros. Ay, mis chinitos. ¿Cómo me gusta? El viernes los voy a conocer. El viernes los voy a conocer. Vamos a ver, mis chinitos, cómo me salen el día viernes. Voy a tener el placer de conocerlos y de preguntarles muchas de las cosas que hemos visto acá. ¿Listos? Entonces, eh, para recordarles, por favor, si no me escuchan, que no creo, sino que muchas veces se levantan del lugar donde están y se van a hacer otras cosas, por eso es que no hay la atención suficiente, ¿sí? Porque imposible que estén sentados al frente mío y no tengan claro qué es lo que estamos hablando. Entonces, para hacer una rápida retroalimentación, lo primero que vimos fueron los ingresos. ¿Cómo determinamos los ingresos? De acuerdo con una cantidad de producto que se va a adquirir y que permite en un momento determinado eh, saber cuántos se van a vender, a qué precio, cuántos diarios, cuántos mensuales y cuántos anuales. Una vez determinados los ingresos, vamos a mirar que hay que manejar unos costos para conocer si realmente hay una utilidad o no hay una utilidad. Esos costos son cuatro momentos que vive una empresa: los de producción, los de administración, los de ventas, que ahí vamos, y los financieros. Los de producción, todo lo que esté relacionado con la producción del producto, o sea, todos aquellos materias primas, recursos humanos, servicios públicos que se pagan si se tiene un ejemplo, ¿cierto? Un área específica donde todos vayan a trabajar en ese mismo lugar, entonces, en un momento dado, lo que significa es que esos costos no se pueden hacer en una sola relación, sino tienen que ser desagregados. Por eso era el ejemplo que les estaba colocando. Si suponemos que la empresa tiene un área de 100 metros para prestar sus servicios, 50 de ellos están destinados para la bodega, 30 de ellos para las oficinas y 20 de ellos para las ventas, entonces si llega un recibo de energía o de agua o de luz, ese valor se tiene que dividir o multiplicar por
el porcentaje del área. Como es un área de 100 metros, entonces el 50% correspondería a bodega, el 30% correspondería a oficinas y el 20% correspondería a local. Si llega por 1.000.000 de pesos, pues es muy sencillo, era mi pregunta, ¿cuánto le correspondería a cada una de las áreas? Eso es lo que estaba preguntando. ¿Cuánto le correspondería a cada una de las áreas cancelar o llevar a la contabilidad? ¿Todavía tampoco? Pues Pues que, o sea, no entiendo algo, o sea, eso es muy relativo y eso depende de cada empresa, ¿no? Sí, pero en el ejemplo. Pues es de 1.000.000, ¿no? Sí. Pues para la bodega sería 500.000, para las oficinas 350 y para el local sería 150. Aproximado porque como yo di cifras cerradas, si es el 30% de 1.000.000 serían, Ah, pues em, 330.000. no señor, 300.000. 300.000. 300 porque es un millón. Y si fuera el local, el local es el 15%. 20, 20%. Sí, sí. 200. 200.000. Claro, porque es que ustedes ven el total de dar el 100% del área digamos, de la empresa. Si son 100 metros, pues obviamente que el total debe ser 100 metros. 50 serían para la bodega, 30 serían para la oficina y 20 serían para el local. Entonces, como dijo el anterior compañero, el estudiante, pues obviamente que eso es relativo, pero como estoy colocando un ejemplo, pues así lo tendrían que, por eso era el plano que yo les pedí que me entregaran. Ese plano, cuando ustedes hagan la sumatoria, que corresponde a servicios administrativos, que a producción y que a ventas, ese porcentaje es el que tienen que aplicar al valor de los servicios públicos, por ejemplo, o al valor del mantenimiento, o al valor del arriendo. Para, es que se hace, para eso es que se hace ese tipo de análisis. Entonces, voy a ponerme en pantalla. Lo que yo quiero es que ustedes tengan muy claro cómo se utilizan las cifras de esto que estamos realizando. Porque reitero y quiero ser muy claro, el día viernes, como ya los tengo muy al frente, como ya están conmigo, pues las preguntas van a ser directas y tienen que tener muy claro lo que estamos viendo. Voy a conocer allá quiénes son los angelitos que siempre me responden, que algunos nunca, cuando los llamo nunca están y siempre llegan después. Entonces ya el lunes tendré la oportunidad de conocerlos a todos. Entonces reitero, este estudio financiero solamente se relaciona con datos que ustedes ya tienen y que tienen que cuantificar. Cuando le preguntaba a- en la última presentación que si tenían los precios, los valores de los equipos, pues, los elementos que iban a utilizar, precisamente lo que quería era conocer si ya tenían claro que al final, cuando estemos haciendo esta presentación, ustedes van a hacer el traslado a todos estos cuadros que yo les estoy presentando para que puedan determinar al final si sí es viable o no es viable el producto que ustedes están elaborando o que están distribuyendo. Esa es la idea general. Entonces, por esta razón, les agregamos en esos 4 tipos de costos. Al final, vamos a tener que ver un momento, una actividad relacionada con la parte financiera que se denomina depreciación. ¿Por qué es necesaria la depreciación en todo esto que estamos hablando? Porque resulta que todos los bienes que se adquieren pierden valor con su uso. Y entonces, al finalizar el tiempo programado para el proyecto, que para todos son 5 años,
Entonces, algunos de ellos habrán perdido el valor total de lo que compraron. Por decirles un ejemplo, y me estoy anticipando, un vehículo, contablemente, tiene una vida útil de 5 años. Entonces, los edificios, vamos a ver al final, tienen una vida útil de 20 años. La maquinaria y equipo tienen una vida útil de 10 años. Y los vehículos tienen una vida útil de 5 años. Entonces, para efectos contables, hay que aplicar la depreciación para finalmente determinar cuál es la salida real de dinero de una empresa. Entonces, por eso vamos a tener que mirar cuál es la depreciación de los bienes que ustedes me acaban de relacionar, dependiendo. Por ejemplo, si adquirieron un edificio, pues tendrán que depreciarlo en 20 años. Si adquirieron maquinaria y equipo de oficina, tendrán que depreciarlo a 10 años. Y si adquirieron un vehículo, tendrán que depreciarlo a 5 años. Si no adquirieron ningún bien o nada que finalmente, ningún, digamos, artículo que finalmente quede dentro de los inventarios, pues no se aplica la depreciación. Solo para lo que quede dentro de la organización. Repito, si van a tener una oficina y compraron muebles, un juego de sala, unos stands o algún equipo, eso se deprecia, pierden valor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que van a tener en cuenta. Bueno, voy a continuar con la presentación. Ya no voy a repetir lo que ya hablamos. Entonces estamos hablando del costo de venta. Ya saben que es todo aquello que incide en colocar el producto, en manos del consumidor. O sea, ya cuando lo vendo, ya pasó el momento en que se produjo, ya pasó el momento en que una cantidad de personas establecieron que la empresa está funcionando contablemente, y digamos desde la gerencia, las diferentes actividades para que la empresa funcione. Ahora vamos a ver las ventas. Tienen que ver con colocar el producto en manos del consumidor. Entonces allí se suman todo lo que tiene relación con las ventas. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos valores que deben llevar aquí? Por ejemplo, la publicidad. Creo que todos, no creo que ninguna de las empresas que ustedes me hayan mencionado no vayan a hacer publicidad. Vendedores, algunas requerirán, otros no. Vendedores para colocar sus productos o llevarlos de casa en casa o qué sé yo. Si ustedes tienen vendedores, normalmente van a aplicar comisiones. Van a tener servicio de agua, de energía, de teléfono, de gas, etcétera. Todo lo que implique las ventas van a estar en este rubro, en esta cuenta de ventas, ¿cierto? Desagregados, tal cual. La publicidad, se van a hacer 2 publicidades y cada una cuesta 2 millones. En 12 meses son 24 millones al año. Igual los vendedores, los 2 vendedores son 950.000, a 12 son 11 millones, etcétera, etcétera. Si ustedes vieron el total de las ventas, son 59.400.000. Yo creo que más desagregado que lo que les estoy presentando, no pueden mirar en ningún ni libro ni cosas de estas. Aun cuando. Yo creo que Sí, señor, cuénteme. una pregunta, ahí en el número que son 2 en publicidad, ¿son 2 veces la publicidad? O sea, vamos a Sí, 2 utilizar veces 2 la veces la publicidad. publicidad. 2 veces la publicidad. Entonces o sea, ahí la fórmula es 12 por el valor unitario, da el año, ¿sí? El año, el año. Pero 2 no por 12 da sería, 24. Claro, ustedes la dividirían, en este caso, ustedes la dividirían en 12 millones cada 6 meses.
¿sí? Ah, Ustedes hacen su cuadro sí. de manera tal, que aquí ustedes digan cuántas veces va a ser la publicidad, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Entonces aquí serían dos. Entonces aquí el valor no sería unitario porque sería por los 6 meses, ¿cierto? Entonces aquí los 6 meses nos costarían 12 millones y los otros 6 meses serían otros 12 millones, lo cual nos sumaría 24. Ustedes acomodan el cuadro como quieran. Lo importante es que al finalizar ustedes determinen cuánto van a gastar en publicidad. Un año, no un mes, no un día, no 15 días. ¿Cuánto en el año? Si solamente van a realizar una publicidad, por decir algo, una sola, pues listo, valor unitario 24 millones. Al año, pues 24 millones. Ustedes determinan. Los vendedores sí no, porque ellos sí, en este caso, cada vendedor serían 425.000, ¿cierto? Los dos valen 950, por 12 serían 11.400.000. Las comisiones, entonces aquí hay, digamos que se está pagando a cada uno 400.000, son 800.000, por 12, 9.600.000. Ustedes elaboran su cuadro de costo de ventas, ¿listo? Para que quede totalmente claro cuánto vale unitariamente y cuánto por mes. Ustedes son los que hacen eso, bueno. Y por último, van a ver los costos financieros, quienes en algún momento los vayan a llevar a cabo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no todos en algún momento van a tener costos financieros. Eh, si ustedes no van a hacer créditos a un banco, no van a hacer créditos a una entidad financiera, pues no van a pagar intereses. Entonces los costos financieros son los intereses que se pagan a terceros por el uso de recursos ajenos. Entonces cuando usted coge la plata, hace un crédito, usted lo que está tomando es la plata de una persona externa, de un tercero, que en este caso es el banco, y usted se está aprovechando de ese dinero para hacer su negocio. Pero usted tiene que pagarle a la persona que le prestó o a la entidad que le prestó una tasa de interés. Usted dice, bueno, yo le voy a pagar el 5, el 10, el 15, el 20, el valor que ustedes acuerden para que le puedan prestar y usted se compromete no solamente a pagar esos intereses, sino en un determinado tiempo también a pagar la deuda. Pero en este caso, como son costos financieros, solo vamos a mirar las tasas de interés, solo las tasas de interés que vienen de contratar ese producto o ese servicio. Entonces aquí, por ejemplo, estos son ejemplos. Se hizo un préstamo bancario a 5 años por 100 millones de pesos. El interés mensual es de 2,5%. El pago mensual es de 2.500.000. El pago anual por ese préstamo es de 30 millones anuales, ¿cierto? Entonces, cada año usted va a pagar de solo intereses 30 millones de pesos. Usted puede colocar un interés del 2, del 3, del 5, lo que usted quiera. Hacen su cuadro y presentan cuál es su costo financiero. ¿Es clara esa parte, por favor? Sí, ¿Sí señor. es clara? Sí, señor. Bueno, Eh, una vez Pero tenemos, debe ser por 5 años, profe. es que como el proyecto va a 5 años, usted lo puede hacer a 10. Lo que pasa es que, a ver, Desde- normalmente uno crea una empresa como mínimo a 20 años, como mínimo a 20 años, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede cuando usted presenta ante un banco, ante una universidad, ante el famoso Fondo Emprender, ante cualquier entidad que le vaya a financiar su proyecto? Cuando usted presenta un proyecto, usted lo presenta a 5 años. Usted va a Fondo Emprender, usted va a una entidad financiera que le dice, yo tengo este proyecto y quiero que me preste. Usted no le va a decir, présteme, porque el proyecto va hasta dentro de 20 años. Le exigen un estudio a 5 años.
en 5 años ya se determina si su proyecto es o no viable. En un año no se puede determinar si es viable o no es viable. No se puede. Porque normalmente la tasa de recuperación, o más bien el punto de equilibrio, establece en qué momento usted recupera su inversión. Invertí 10, 20, 100, 500 millones de pesos. El primer año es casi, no es que sea imposible, pero es casi imposible que usted recupere totalmente el valor de la inversión y que igualmente obtenga utilidades. Entonces, en 5 años ya sí es identificable que su proyecto en 5 años ya haya recuperado o el total de la inversión o ya casi un 80% de su inversión, ¿cierto? Y que haya generado algunas ganancias. Entonces, por eso todos los proyectos, todos, incluidos ustedes, van a presentar el proyecto a 5 años. Ese valor que les dé a 5 años, ustedes lo van a trasladar durante 5 años. Primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, por esa razón, repito, es que se hace solo a 5 años. ¿Sí? Porque se requiere que se viabilice el proyecto. Y solo se pueden viabilizar a 5 años. Nuevamente pregunto, ¿hasta ahí es claro o no es claro? Ahora, esta es una simulación. Esto tenemos que tenerlo claro todos, ustedes como estudiantes y yo como docente. Esto es una simulación donde estamos trabajando con datos que nosotros, en algunos casos, como ustedes me contaron, acudieron al propio Google, a propios estudios como el caso de dinero, a informes y que les ayudan a conformar, crear y construir su empresa. Pero si fuesen a presentar un proyecto real, ¿cierto? Vamos a tener que utilizar todos estos datos de manera real. Todo esto que vayamos a comprar lo ubicamos en la vida real. Un juego de sala para atención de los clientes puede costar fácilmente entre 2 y 3 o 5 millones de pesos. Una computadora, una calculadora, etcétera, hay que colocarle precios reales, ¿cierto? Entonces, por eso casi siempre se habla de millones. Si lo fuésemos a llevar a la realidad, transformamos todo eso que nosotros hacemos supuestamente en valores de mercado. Y ahí sí nos daría la viabilidad del proyecto. Pero como nosotros lo estamos haciendo supuestamente, posiblemente, el 100% de los casos nos va a dar viable. Porque nosotros vamos a colocar valores que casi nos garanticen que el proyecto es viable. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se compone el estado de pérdidas y ganancias? Por eso necesitamos los ingresos. Mírenlos acá. ¿De dónde salen? De las ventas. Si ustedes miran sus monos acá, los ingresos, 433 millones de pesos. Este valor lo vamos a llevar al final. Acá están. Los costos, 213 millones. ¿Dónde están los costos que yo estoy inventando ahí? Mírenlos acá. 213 millones. ¿De dónde salieron? Ya les conté, ya les expliqué, ya es simplemente comenzar a trasladar valores. Por eso es tan importante que ustedes hayan hecho un buen estudio de mercado, un buen estudio técnico. Con eso, estos valores no necesitan que ustedes tengan un algoritmo, un logaritmo, una raíz cuadrada, nada. Es trasladar valores aquí. La materia prima, 63 millones. La mano de obra, 123. Los costos indirectos, 26. ¿De dónde salen todos estos valores? De lo que vimos atrás. Estas ventas, que son 432 millones de pesos, menos los costos, que son 213 millones de pesos, nos van a dar la utilidad bruta.
que son 219 millones de pesos. Así es como se presenta un balance en la realidad. En la realidad, esto es como ustedes miran o leen un balance. Los ingresos menos las ventas menos los costos nos da la utilidad bruta. Luego vienen los gastos operacionales. ¿Cuáles son los gastos operacionales? Los gastos de personal, los gastos generales, los gastos de ventas, los gastos financieros. Vamos a irnos a los gastos de ventas, a ver. Perdón, a los gastos financieros. A 30 millones, lo acabamos de hacer, véalo acá. 30 millones. Si hay que simplemente trasladar el valor acá, gastos financieros. Los gastos de venta, 59 millones 400. Vamos a ver si estoy de acuerdo. 59 400. Si se dan cuenta ustedes que esto no tiene ciencia, ni es algo del otro mundo, ni nos va a complicar, ni es algo que, profes, que yo nunca he visto contabilidad. Aquí, en este momento, podemos, claro, hay que tener mucho cuidado, tampoco se pueden colocar cifras alegres, sino que tienen que salir de alguna parte que nosotros hayamos construido. Es trasladar, reitero, trasladar todos estos cuadros, todos, absolutamente todos, salen de sus estudios. El día viernes vamos a verificar que todos estos valores y los que ustedes me presentan en cada uno de los costos y en cada uno de los gastos es el resultado de esos estudios que ustedes hicieron. Hasta ahí, por favor. Bueno, y entonces, como tenemos que los ingresos menos los costos me dieron la utilidad bruta. ¿Bruta por qué? No porque seas bruta, sino porque en este caso no hemos descontado los gastos necesarios para que la empresa y el producto sea entregado a terceros. Bruta porque solo desconté lo que yo invertí en producir o prestar un bien. Entonces luego le disminuyo los gastos operacionales, que son 236.440.000, y eso me da la utilidad operacional. ¿Cierto? Utilidad operacional. Esta utilidad operacional más adelante voy a determinarlo si es necesario o no, porque ya veo que el tiempo es muy corto. Habría que quitarle los impuestos cuando no es tan complicado. Ahora los vemos. Luego viene el balance general. O sea, como ya tenemos aquí el estado de pérdidas y ganancias, luego vendría el balance general. ¿Qué es el balance general? No vamos a hacer un balance general, porque entiendo, comprendo, sé que ustedes no tienen todavía los conocimientos y las habilidades para construir un balance. Simplemente vamos a hacer una relación de los datos que intervinieron en nuestros estudios. ¿Por qué? Porque un balance general que requiere activos, entonces ellos se dividen en activos y maquinaria y equipo, ¿cierto? Y cada uno de ellos están conformados por activos fijos y activos corrientes, pero eso no lo voy a hacer porque no tendría ningún sentido ponerlos a ustedes a, digamos, entregar datos de contabilidad cuando apenas están comenzando su carrera y su formación. Entonces, como soy consciente de ello, yo no puedo pedirles eso a ustedes. Entonces simplemente les voy a decir, mire, ¿cuánto gastaron en muebles de oficina? 40 millones de pesos. ¿Cuánto gastaron en maquinaria? 190 millones de pesos. ¿Cuánto gastaron en vehículos? 30 millones de pesos. ¿Cuánto gastaron en proveedores? 88 millones de pesos. ¿Cuánto gastaron en cajas? 50 millones. ¿Cuánto en obligaciones financieras? 100 millones de pesos. ¿Cuánto en bancos? ¿Cuánto en cuentas por pagar? ¿Cuánto en capital? O sea, fue el valor que ustedes invirtieron, ¿cierto? Y la utilidad, mírenla acá, es esta misma utilidad que ustedes tienen acá. 82.562.000. Mírenla acá. 82.560.000. Entonces, eso me va a decir
que de activos tengo 430.560.000, ¿cierto? Entonces aquí está. Y los pasivos, 248 millones. Luego la utilidad, no alcanzo a salir. La utilidad, el patrimonio, perdón, el balance general es activos, pasivos, se me cortó ahí. Activos, pasivos y patrimonio. Los patrimonios deben dar un valor que sumados estos dos sean iguales a los activos. Para que ustedes estén más tranquilos, como tenemos todavía miércoles y jueves, mañana comenzamos a mirar con ustedes cada uno de estos datos y los vamos revisando, yo los voy mirando, lo vamos a hacer en vivo y en directo. ¿Sí? Profe, mire, tengo esto. Cualquiera de los 4 grupos. ¿Sí? Me van mostrando, lo vamos haciendo. Entre miércoles y jueves vamos haciendo. Lo que no quede claro, yo lo voy aclarando. Entonces ya clases se terminan el día de hoy. Ya no tenemos más clases. Ya vamos a trabajar en el estudio financiero, pero lo vamos a hacer acá. No es que reúnanse ustedes 4 y entonces nos conectamos en media hora a ver cómo van. No. Lo vamos a hacer acá. Si en algún momento requieren retirarse para analizar algo, luego yo los llamo, les muéstrenme qué fue lo que ustedes hicieron, qué necesitan, qué les puedo aportar. Solos no van a quedar. Yo voy a estar con ustedes. ¿Sí es claro, por favor? Sí, profe. Sí, profe. O sea, no van a quedar solos. Esto no lo van a hacer solitos. Ténganlo claro. Lo hacemos entre todos. Bueno, lo que sí me interesa, lo único que yo no les puedo ayudar es en los datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, cada uno tiene sus datos propios. ¿Sí? Entonces yo se los ayudo a ordenar, se los ayudo a colocar, hablamos, discutimos, todo lo que necesiten. Yo estoy acá para eso. Profe, disculpe, qué pena Sí, interrumpirlo. señor. Siga, sí, señor. O sea que en estos días de aquí hasta el viernes ya culminaríamos todo lo que su merced nos ha planteado Sí, señor. y pues el viernes ya como tal iríamos a la universidad, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Nos vamos a poner de acuerdo. Yo en las horas de la tarde ¿Ustedes ya hablaron con su profesor de 8 a 10? No. No, profe. Bueno, entonces yo voy a hablar con él para que las 2 horas de 8 a 10 me las sean para poder hacer todo esto que estamos haciendo. O sea que el día viernes vamos a tener de 8 de la mañana a 12 del día. Como, digamos, vamos a mirar la posibilidad de que si hay salones donde podamos estar las 15 personas, ¿cierto? Tiene que ser, si el salón es para 100 personas, entonces podríamos entrar los 15, ¿cierto? Si no, si el salón es más pequeño, vamos a determinar que de 8 a 10 entre un grupo, que de 9 a 10 entre otro grupo, que de 10 a 11 otro grupo y de 11 a 12 otro grupo. ¿Sí? Para que no nos vamos a encontrar todos allá. Eso lo determinó el día jueves, de acuerdo con la conversación que tenga hoy con el decano. Hasta ahí es claro, por favor. Sí, señor. No vamos a reunirnos todos por cuestión, ya lo saben perfectamente, de la pandemia, las cuestiones de bioseguridad. Yo no los puedo arriesgar a ustedes. Entonces, si van 4 estudiantes de 8 a 9, súper perfecto. Cada uno en una esquina, es posible que nos vayamos a contagiar. Eso sí, sus tapabocas, eso sí, allá en la universidad nos entregan todos los elementos, el alcohol y todo lo que se requiera. ¿Sí? Entonces, por fortuna para mí, en el caso de ustedes, pues no vamos a tener inconveniente porque vamos a tener 4 horas y cada hora van a ser 4 estudiantes. O sea, en eso no va a haber ninguna situación de dificultad. ¿Listo, muchachos? Profe, Sí, tengo, o sea, señor. una pregunta con eso. O sea Sí, que señor. nosotros el viernes tenemos que ir de 8 a 12. De 8 a O 12. de 8 a 12. O sea, todos. Sí, pero vamos a hacerlo por grupos, vuelvo y le repito. No hay necesidad, por ejemplo,
de que los de 8 a 9 se queden a qué. Ya salen. O sea, va, grupo que va exponiendo va saliendo. Claro, porque yo no los necesito. Ah, Yo todo lo que tengo que hablar con ustedes lo hablo de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 12. listo, profe. Listo. ¿Qué otra inquietud, por favor? Sí, profe, el salón, o sea, ¿qué se dedica salón? No, todavía no tengo ni idea. Todavía en este momento no tengo ni idea. Eso lo hacemos entre hoy y de pronto mañana. Porque Ah, recuerden y que como otra estamos, preguntita, profe, sí, ¿la retroalimentación de lo que te enviamos ya nos las enviaste o aún no? no, porque estamos todavía en presentaciones. Entonces no he revisado. Esta tarde me pongo en eso. Ujú. ¿Quién más Tengo tiene una preguntas? pregunta, pero es Sí, con señor. la Sí, tabla señor. anterior. ¿Con qué, La perdón? tabla anterior. La tabla anterior. Sí, cuéntame. ¿De Eh, cuál? ¿Esta? y esa. Cuéntame. La utilidad operacional es utilidad bruta menos gastos operacionales. Perfecto, sí, Esa es la- señor. Sí, señor, tiene que darle eso. y, y la materia prima, mano de obra y costos indirectos son valores anteriores. Es correcto, deben ¿O salir de más o dónde se menos, sale? perdónenme, aquí más, creo más o menos deben de salir de estos, de acá y de acá. Los costos del coche. ¿Listos? Eso lo vamos a aprender a hacer, tranquilo, no se preocupen. Vale, Esto lo hacemos entre todos, para que ustedes no queden allá a la deriva y vale. que no, que el profe nos dejó solos y que nos explicó. ¿Listo? Entonces lo que yo quiero es que finalmente, de verdad, cuando terminen el curso, ustedes queden tranquilos de que efectivamente sí aprendieron, asimilaron e hicieron un trabajo que a ustedes mismos les dejó una enseñanza. Bueno, Vale. listo. Listo, profe. Bueno, entonces continuemos, que ya nos terminó el tiempo. Bueno, entonces aquí yo les decía, lo que aquí no se ve muy claro, no creo que vayamos a utilizar este cuadro, ¿sabe por qué? Porque es que hay que hacerle depreciación y una cantidad de cosas que ya no hay tiempo de aprender. Entonces, más bien vamos a quedarnos acá, vamos a ir hasta acá, hasta esta utilidad, sin, eh, sin mirar los impuestos y la depreciación y todo eso, porque ya no tenemos tiempo. Y eso es para personas que de verdad ya hayan avanzado en un momento determinado, sean en cuarto, quinto semestre. Entonces quiero reiterarles que yo no puedo exigirles a ustedes eso. Esto tampoco lo alcanzamos a ver desde el punto de equilibrio, pero sí se lo voy a explicar. Sí se lo voy a explicar. Quien lo quiera hacer, lo puede hacer. No es obligatorio. Escúchenme bien. No es obligatorio. Pero ¿qué significa el punto de equilibrio? Yo les comentaba que no todas los proyectos son viables en un determinado momento. Y lo que trata de hacer el punto de equilibrio es decirle a las personas que están elaborando el proyecto, oiga, mire, usted va a recuperar lo que invirtió al primer año, al segundo año, al tercero, al cuarto, al quinto o hasta el sexto año, dependiendo de la totalidad de la inversión, cuando recupera su dinero. Entonces, ¿qué nos indica el punto de equilibrio si ustedes alcanzan a ver la gráfica? Significa que hay un momento en que los ingresos se cruzan con los costos totales. En este instante aquí en este monachito, es cuando usted ha recuperado su inversión. O sea, antes de llegar aquí, ustedes no han recuperado la inversión. De aquí hacia arriba, verticalmente, ya ustedes generan ganancias, ¿cierto? Entonces, la idea es que cuando se elabore un proyecto para presentarle a una compañía o a una entidad financiera o lo que ustedes quieran, deben decir, mire, yo más o menos tengo calculado el punto de equilibrio en los 3 años y medio, en los 2 años, en los 4 años siguientes, en que ya comienzo a obtener utilidad, ¿cierto? El punto de equilibrio indica a una empresa el nivel de ventas que debe alcanzar
para cubrir los costos totales que genera elaborar y comercializar sus productos. Es para definir en qué punto sus actividades empiezan a producir ganancias. ¿Verdad? Solo hasta ahí ya habría ganancias. Y hay una fórmula, ¿cierto? Entonces, el punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre los costos variables menos el precio unitario. Pero entonces, repito, eso ustedes no lo vieron. Esos costos que vimos atrás, de administración, financieros, de producción y de ventas, se convierten a costos fijos y costos variables. Entonces, los costos fijos serían los gastos de administración más los gastos financieros. Los costos variables serían los costos de producción más los gastos de ventas. Para su conocimiento, ¿por qué los costos variables? Porque estos varían de acuerdo con la venta y con la producción. No siempre van a ser iguales. Yo puedo utilizar más energía si estoy haciendo una producción que parando un poco y esperando a que se venda lo que ya producí y luego recomenzar la producción, etcétera, etcétera. Entonces, por eso son variables. Entonces, si yo sumo los gastos de administración más los gastos financieros, me harían 77.040.000. Si a eso lo divido sobre los costos variables, que son los costos de producción más los gastos de venta, que me darían 2.724.000, entonces mi momento en el que yo voy a encontrar el punto de venta es cuando haya vendido 28.439 productos o unidades. Reitero, esto no es obligatorio, no todavía ustedes, por su conocimiento, por su inicio en su formación, esto lo van a ver ustedes el siguiente semestre en costos, lo van a ver ustedes. ¿Listo? O sea, esto no es obligatorio. Si alguien lo quiere hacer, puede hacerlo, pero no es obligatorio. Y gracias por toda su paciencia. A veces me molesté con ustedes en términos de que los llamaba y no estaban. Entonces, de todas maneras, espero que estos momentos que hemos estado hayan sido de provecho para ustedes. Continuamos construyendo nuestros estados financieros y si tienen alguna pregunta, por favor, entonces me cuentan. ¿Listos? Sí, listo, profe. Bueno, Profe. entonces, mi chinito, ya para terminar, los espero mañana con datos. Alguien puede presentarme ya el costo de producción, alguien puede presentarme ya el costo de ventas, los ingresos, cómo los determinaron, en fin, todo lo que estamos viendo acá. Los cuadros se los entregué para que simplemente en algún momento ustedes hagan reemplazos y simplemente miren cómo lo hacen de una mejor manera o igual. No se trata de, digamos, en un momento determinado que ustedes, si quieren, claro, obviamente, tienen la posibilidad y la libertad de construir sus propios cuadros. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, entonces nos vemos mañana y comenzamos ya con el proceso de estudios financieros. Hasta mañana. Profe. Hasta mañana. Bueno, chao, Bueno, profe. profe. Chao, chao. No, profe, gracias. A ustedes.